Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una velada que prometía ser un despliegue de glamour y elegancia, un solo detalle logró eclipsar todo lo demás: el vestido elegido por la reconocida actriz turca Demet Özdemir. La ocasión no era menor: el evento especial organizado por la revista InStyle, que reunió a algunas de las personalidades más influyentes del mundo del espectáculo turco y que, como suele ocurrir, fue seguido con lupa tanto por la prensa local como por los curiosos internautas. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración terminó derivando en una polémica nacional e incluso internacional, alimentada por transmisiones en directo, comentarios mordaces y debates encendidos en redes sociales. Demet, conocida por su magnetismo escénico y su capacidad para atraer miradas, apareció enfundada en un vestido negro que combinaba la sobriedad del color con la audacia de transparencias estratégicamente colocadas. El diseño, que dejaba ver parte de su ropa interior mediante detalles de tul finísimo, se convirtió en el epicentro de todas las miradas de la noche. Para algunos, la actriz había logrado un acierto estilístico digno de portada; para otros, había cruzado una línea de exceso innecesario. Las redes sociales, ese jurado implacable que no concede tregua, se dividieron en bandos. Mientras unos celebraban la audacia y la veían como una creadora de tendencia, otros la tachaban de provocadora y fuera de lugar para la naturaleza del evento. La polémica alcanzó su punto álgido no en la alfombra roja, sino horas después, durante una retransmisión en directo por YouTube en la que participaron el veterano periodista Bilal Özkan y el cantante Onur Akay. Allí, en un intercambio de opiniones que pronto se volvió viral, Özkan lanzó declaraciones que hicieron que los espectadores se quedaran sin aliento: Can Yaman vive en otro planeta. Está loco. Y Demet, por su parte, actúa con estrategia pura. Según el periodista, la elección de ese vestido no fue un accidente ni una simple cuestión de gusto, sino un movimiento cuidadosamente pensado para captar la atención de audiencias internacionales. Un gesto calculado para posicionarse en el radar mediático global. Pero Özkan no se detuvo ahí. También insinuó que, al igual que su excompañero y coprotagonista Can Yaman, Demet busca consolidarse como una marca personal reconocida más allá de las fronteras turcas. Recordó con cierta ironía las campañas publicitarias de ropa interior que Yaman ha protagonizado en Europa, especialmente en Italia y Francia, sugiriendo que estos pasos no son fruto de la casualidad sino parte de un plan mucho más ambicioso. En el mismo programa, Onur Akay, conocido por su estilo directo pero envuelto en un barniz de estética, optó por una crítica menos mordaz pero igualmente incisiva: la elegancia no reside en la transparencia, sino en la simplicidad, afirmó con gesto serio. Según él, la combinación de ropa interior visible bajo un tejido transparente rompe la armonía visual y resta sofisticación, sobre todo cuando la figura pública está bajo los focos y cada ángulo es capturado por las cámaras. Sin embargo, no tardaron en recordarle sus propias elecciones de vestuario en el pasado, algunas de ellas igual o más llamativas que el atuendo de Demet. Las redes, siempre dispuestas a encontrar contradicciones, le acusaron de incoherente: ayer vestía colores estridentes y hoy predica sobriedad, le espetaron. Akay, sin perder la calma, respondió en sus redes que su comentario no pretendía ser un ataque personal, sino una observación estrictamente estética. Mientras tanto, en Twitter, Instagram y TikTok, la llamada tormenta del vestido seguía su curso. Defensores y detractores se enfrentaban con argumentos tan apasionados como irreconciliables. Demet es libre de vestirse como quiera, es una mujer independiente, defendían unos. No era un atuendo apropiado para el evento, solo buscaba llamar la atención, replicaban otros.
La discusión, lejos de apagarse, parecía expandirse hacia un terreno más amplio, el de cómo la sociedad turca, y por extensión, muchas otras, sigue juzgando con distinta vara de medir a hombres y mujeres del ámbito público. Curiosamente, en medio de esta marejada, Demet Özdemir optó por el silencio absoluto. No hubo comunicados ni publicaciones ni respuestas indirectas. No era la primera vez que elegía esta vía, en otras ocasiones, ante críticas similares, había preferido no pronunciarse. Para algunos de sus seguidores, esta decisión refleja madurez y control emocional. Para otros, es una estrategia consciente para no avivar la polémica y permitir que el revuelo se disipe por sí solo. A veces, no responder es la forma más elegante de responder, comentaba un usuario, sugiriendo que incluso el silencio puede formar parte de una política mediática bien diseñada. En el otro extremo del debate, Can Yaman, también alcanzado por las palabras de Özkan, mantuvo una postura igualmente hermética. A pesar de que en el pasado había respondido de forma vehemente a ciertas críticas, esta vez prefirió no entrar al ruedo. Fuentes cercanas aseguran que su prioridad actual es mantener una imagen impecable en el mercado europeo, donde sus campañas publicitarias siguen ganando terreno, especialmente en Italia y Francia. Turquía fue su punto de partida, pero ahora su escenario es Europa, opinó la crítica de moda a Zeynep en una entrevista, minimizando la relevancia del comentario loco y sugiriendo que para Yaman estos debates son apenas ruido de fondo. Lo más llamativo es que aunque su relación sentimental terminó hace tiempo, los nombres de Demet Özdemir y Can Yaman siguen apareciendo juntos en titulares, ya sea por sus elecciones de vestuario, sus proyectos actorales o sus movimientos internacionales. ¿Coincidencia? ¿Estrategia compartida? Las redes no se ponen de acuerdo, mientras unos insisten en que ambos están construyendo sus marcas personales y se benefician del eco mediático que su historia pasada aún genera, otros culpan directamente a los medios de mantener artificialmente ese vínculo. Este episodio también ha dejado en evidencia una desigualdad persistente. Los hombres del mundo del espectáculo, cuando posan de manera provocadora o protagonizan campañas atrevidas, suelen ser aplaudidos por su visión o innovación. En cambio, cuando una mujer adopta gestos similares, se la tilda de excesiva o inapropiada. El caso de Demet es un ejemplo cristalino. Un solo vestido ha sido suficiente para alimentar titulares y discusiones durante semanas. Así, lo que parecía una simple elección de vestuario se ha transformado en un espejo de la sociedad, reflejando prejuicios, estrategias mediáticas y tensiones culturales. Una vez más se confirma que la moda no es solo cuestión de telas y costuras, es un lenguaje que en manos de una figura pública puede desencadenar mil interpretaciones. Y en medio de todo, la lección quizás más valiosa es que en ocasiones, el silencio puede ser el arma más poderosa. En Keep Up, queremos saber qué opináis vosotros. ¿Creéis que el vestido de Demet fue un acierto valiente o una provocación innecesaria? ¿Es justo que hombres y mujeres reciban un trato tan distinto ante gestos similares? Y por último, ¿os gustaría ver más noticias sobre Demet y Can en nuestro canal, o preferís que enfoquemos en otras estrellas turcas? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.